Mataste a tu padre por la herencia. Las velas del salón principal parpadeaban inquietas, proyectando sombras alargadas y temblorosas sobre el ataúd abierto del viejo varón Antonio de Alencastro. El olor acre del incienso, mezclado con el de la madera encerada y el perfume empalagoso de las flores fúnebres, creaba una atmósfera tan densa que parecía solidificarse en el aire de aquella tarde sofocante de septiembre de 1879. Los invitados, vestidos de negro riguroso, susurraban oraciones formales con voces apenas audibles, moviendo rosarios entre dedos enjollados, sus rostros compuestos en máscaras perfectas de dolor social que ocultaban el morbo y la curiosidad por el escándalo que todos presentían, pero que nadie osaba mencionar. Monjas de rostros severos rezaban en voz baja junto al féretro, mientras los criados vigilaban desde las sombras, testigos silenciosos de una escena que pronto estallaría en tragedia pública. Fue entonces, en medio de aquel silencio sagrado, apenas roto por murmullos piadosos, cuando la baronesa Leonor de Alencastro se puso de pie con brusquedad que hizo rechinar su silla contra el piso de mármol. Su rostro, habitualmente controlado por décadas de práctica en la disimulación aristocrática, estaba contorsionado en una máscara de furia y terror que hacía irreconocibles sus facciones habitualmente serenas. Con un dedo tembloroso señalando directamente al joven de luto impecable que permanecía de pie junto al ataúd, rompió el silencio con un grito que atravesó el salón como un rayo. «Mataste a tu padre por la herencia». Las palabras resonaron contra las paredes forradas de Damasco, rebotaron en los espejos venecianos, se multiplicaron en los ecos de aquel espacio diseñado para susurros elegantes, no para acusaciones de asesinato. El eco de aquella blasfemia recorrió el salón principal de la hacienda Santa Margarida como una ola de shock visible, haciendo que varias damas se llevaran las manos a la boca, ahogando gritos de horror, que los hombres se pusieran rígidos con expresiones de escándalo mal disimulado, que hasta los sacerdotes interrumpieran sus oraciones latinas para girar la cabeza hacia el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Bento de Alencastro, el hijo único y heredero de 29 años, permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron extenderse eternamente. Vestía un traje de luto impecable, cortado en el mejor paño negro europeo, cada detalle de su apariencia meticulosamente compuesto, desde el pañuelo de seda oscura que sobresalía precisamente de su bolsillo hasta los zapatos de charol que reflejaban la luz de las velas. No mostró sorpresa ante la acusación, no hubo indignación defensiva ni negación apresurada. En cambio, lentamente, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier explosión emocional, levantó la vista hacia la mujer que lo acusaba, y entonces sonrió. Era aquella sonrisa fría y controlada que había heredado del hombre muerto que yacía en el ataúd detrás de él. Esa expresión que no llegaba a los ojos y que transformaba el rostro en máscara calculadora más que en ventana del alma. La sonrisa permaneció en su rostro durante 3 segundos completos antes de que abriera la boca para pronunciar, con una voz tan baja y cortante como hoja de bisturí, deslizándose sobre piel, las palabras que destruirían todo. No fue por la herencia, Leonor. Hizo una pausa deliberada, saboreando cada sílaba como si fueran las últimas gotas de un vino especialmente añejo. Fue porque lo vi ahogar a mi madre cuando yo tenía 8 años, y tú sostenías la linterna para que pudiera ver lo que hacía en la oscuridad, y tú lo ayudaste a envolver su cuerpo en lino blanco y hundirlo en el lago donde supuestamente nunca existió.
La sala entera pareció apagarse como si todas las velas hubieran sido extinguidas simultáneamente por un viento invisible, aunque ninguna llama se movió realmente. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan completo, tan denso, que el sonido de la respiración de Leonor entrecortándose resultaba ensordecedor en comparación. La baronesa tambaleó hacia atrás como si las palabras hubieran sido golpes físicos, su mano derecha buscando algo sólido donde sostenerse, encontrando finalmente el respaldo tallado de una silla que la sostuvo precariamente, mientras su rostro pasaba por una serie de expresiones: incredulidad, horror, reconocimiento culpable y finalmente terror puro al comprender que el secreto que había guardado durante 24 años acababa de ser expuesto ante docenas de testigos de la élite del Vale do Paraíba. Su otra mano se llevó al pecho, presionando contra el corsé como si pudiera físicamente contener el corazón que amenazaba con explotar. Antes de continuar, revelando cómo este secreto enterrado durante más de 2 décadas finalmente emergió para destruir a todos los involucrados, queremos saber: ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo ahora mismo? Comenta tu ubicación abajo. Estas historias de venganzas diferidas, de crímenes ocultados en las profundidades del tiempo y el agua, de herederos que cargan culpas que no cometieron pero que terminan perpetuando, resuenan universalmente porque tocan algo fundamental sobre familia, memoria y el peso aplastante de los secretos. Tu comentario nos ayuda a entender dónde estas tragedias del pasado encuentran eco en el presente. Afuera, completamente ajeno al drama que se desarrollaba dentro del salón principal, el sino de la capilla de la hacienda continuaba repicando con regularidad monótona, marcando el descanso eterno que el barón Antonio de Alencastro supuestamente merecía según las convenciones sociales. Pero dentro de la casa grande, en ese salón donde las generaciones más prominentes de la aristocracia cafetera se habían reunido para presentar respetos al difunto patriarca, el aire mismo parecía estar pudriéndose con la verdad que finalmente, después de tanto tiempo fermentando en silencio, había encontrado voz. Los invitados permanecían congelados en posiciones grotescas, como figuras de cera en un museo macabro, algunos con las bocas abiertas en expresiones de shock que habrían sido cómicas en cualquier otro contexto, otros con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus cuencas. Don Rodrigo de Sampaio, un facendeiro vecino que había sido amigo cercano del barón durante 40 años, fue el primero en recuperar suficiente compostura para intentar intervenir. Su voz salió estrangulada, quebrada por la edad y el shock. «Bento, hijo, estás alterado por el dolor. No sabes lo que dices. Estas acusaciones contra tu propia madrastra en el velorio de tu padre son... Pero las palabras murieron en su garganta, porque al mirar los ojos de Bento, al ver aquella frialdad calculada que no mostraba ni un ápice de la alteración emocional que don Rodrigo intentaba atribuirle, comprendió que el joven sabía exactamente lo que estaba diciendo. Y más aterrador aún, que lo había planeado meticulosamente, esperando exactamente este momento, este escenario, esta audiencia. Leonor intentó recuperar algo de su compostura legendaria, esa dignidad helada que había cultivado durante 2 décadas como baronesa de Alencastro. Enderezó su espalda, soltó el respaldo de la silla, limpió una lágrima inexistente de su mejilla con un pañuelo de encaje que sacó de su manga. «Mientes», pronunció con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba traicioneramente en las vocales. «Tu madre Beatriz estaba enferma, deliraba, sufría de melancolía severa que la había consumido durante años.
Ella se fue voluntariamente al convento de Santa Clara en Taubaté, donde vivió sus últimos años en paz espiritual antes de morir de consunción en 1860. Hay documentos, hay testigos, hay registros oficiales de la iglesia. Su voz ganaba desesperación con cada frase. Tú eras un niño de 8 años cuando ella se fue. Los recuerdos de los niños son confusos, mezclan sueños con realidad, crean fantasías para explicar pérdidas que no pueden procesar emocionalmente. Bento escuchó esta defensa con expresión de paciencia exagerada, como maestro esperando que un estudiante particularmente lento termine de recitar una lección incorrecta. Cuando Leonor finalmente se quedó sin palabras, él caminó lentamente hacia una de las mesas auxiliares, donde descansaban refrescos y copas de vino para los dolientes. Tomó una copa, la sostuvo contra la luz de las velas, examinando el líquido rojo oscuro como si fuera de inmensa importancia, y luego habló sin mirar a Leonor, dirigiendo sus palabras al salón entero. Es curioso que menciones los documentos oficiales, madrastra, porque durante los últimos 4 años que he pasado administrando esta hacienda mientras mi padre envejecía, tuve amplio tiempo para revisar todos los archivos familiares y descubrí algo fascinante. Su voz era conversacional, casi amistosa, lo cual la hacía infinitamente más amenazante. El registro de internación en el convento de Santa Clara lleva tu firma, Leonor, no la de mi padre, no la de mi madre, la tuya. Una joven tutora de 18 años firmando documentos de internación para la baronesa de 26. ¿No te parece irregular? El murmullo que recorrió el salón fue como el zumbido de un panal agitado. Los invitados intercambiaban miradas significativas, algunos inclinándose para susurrar comentarios al oído de sus vecinos, otros simplemente observando con una mezcla de horror y fascinación morbosa cómo se desarrollaba el espectáculo, porque eso era lo que se había convertido el velorio del varón. No un acto de duelo respetable, sino un teatro donde secretos enterrados durante décadas emergían como cadáveres flotando en aguas tranquilas. Doña Amelia de Vasconcelos, una de las matriarcas más respetadas de la región, se persignó 3 veces seguidas mientras murmuraba oraciones que nadie podía escuchar, pero que todos reconocían como intentos desesperados de protegerse contra la contaminación moral que emanaba de aquellas revelaciones. Leonor abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió inicialmente. Su garganta trabajaba convulsivamente, tragando aire que no parecía llegar a sus pulmones. Finalmente, con voz que apenas era un susurro, pero que en el silencio absoluto del salón resultaba perfectamente audible, logró pronunciar: «Yo firmé porque tu padre me lo pidió». Él estaba destruido por la enfermedad de Beatriz. No podía enfrentar el papeleo burocrático. Yo simplemente lo ayudé como cualquier persona cercana a la familia habría hecho. Pero las palabras sonaban huecas incluso para ella misma, y la expresión en los rostros de los invitados mostraba que nadie las creía. Había algo demasiado conveniente en aquella explicación, demasiado ensayado en su defensa. Bento soltó una risa breve, seca, desprovista de cualquier humor genuino. Cualquier persona cercana a la familia repitió las palabras como si las estuviera saboreando, encontrándolas particularmente amargas. «Leonor, tú eras la tutora contratada para enseñarme latín y francés. Llevabas apenas 6 meses en esta casa cuando mi madre desapareció. ¿Y quieres que creamos que mi padre, el barón Antonio de Alencastro, un hombre que jamás delegó ninguna decisión importante en su vida, te confió a ti, una muchacha de 18 años, sin familia ni posición social, la responsabilidad de internar a su esposa legítima en un convento?» Se volvió hacia los invitados, abriendo los brazos en gesto teatral.
¿Les parece creíble esa narrativa? ¿O hay otra explicación más obvia que todos ustedes han estado demasiado educados para mencionar durante 24 años? La tensión en el salón había alcanzado un punto crítico. Varios de los invitados más jóvenes parecían incómodos, moviendo el peso de un pie a otro, mirando hacia las puertas como si calcularan cuán grosero sería abandonar el velorio en medio de semejante confrontación. Pero los más viejos, aquellos que habían conocido al varón en su juventud, que habían presenciado su matrimonio con Beatriz de Mendoza, que recordaban los rumores susurrados sobre la súbita desaparición de la joven baronesa y la igualmente súbita elevación de la tutora al papel de señora de la casa, permanecían clavados en sus lugares. Porque finalmente, después de décadas de especulación cuidadosamente contenida, alguien estaba diciendo en voz alta lo que todos habían pensado en privado. Don Rodrigo intentó una vez más mediar, su voz tomando un tono de autoridad paternal. Bento, incluso si tus sospechas tuvieran algún fundamento, este no es el momento ni el lugar. Tu padre yace aquí presente, mereciendo respeto en su última despedida. Cualquier cuestión sobre el pasado puede ser discutida después, en privado, sin espectadores. Pero Bento lo interrumpió con un gesto cortante de la mano. No, don Rodrigo, precisamente este es el momento exacto y el lugar perfecto. Caminó hasta posicionarse directamente frente al ataúd, colocando una mano sobre el borde de madera pulida. Mi padre pasó su vida entera controlando narrativas, suprimiendo verdades inconvenientes, usando su poder para garantizar que su versión de los eventos fuera la única que se escuchara. Ahora que está muerto y no puede interrumpir, intimidar o comprar silencio, finalmente, la verdad puede hablar. Se volvió hacia Leonor con una intensidad que hizo que ella retrocediera involuntariamente. ¿Quieres que hablemos de documentos oficiales? Muy bien. Escribí al convento de Santa Clara hace 3 años. Pedí información sobre mi madre, sobre su estancia allí, sobre su muerte registrada en 1860. ¿Sabes lo que me respondieron? Que no existe ningún registro de que Beatriz de Mendoza Alencastro jamás haya estado internada allí, ni como monja profesa, ni como pensionista, ni como visitante de larga duración. Nada. Cero. El silencio absoluto. La voz de Bento se elevó ligeramente, ganando un tono de triunfo terrible. El convento de Santa Clara tiene registros meticulosos que se remontan a 1650. No pierden documentos. No cometen errores. Si mi madre hubiera estado allí, habría registro. Pero no lo hay, porque ella nunca llegó a Santa Clara, porque ella nunca dejó esta hacienda, porque ella está en el lago. Un grito ahogado recorrió el salón. Varias damas se abanicaban frenéticamente. Otras se apoyaban en sus esposos, buscando sostén físico y emocional. El padre Estévano, el sacerdote anciano que había sido convocado para oficiar el responso, se puso de pie con dificultad, su rostro pálido como papel. Hijo, estas son acusaciones gravísimas. Estás sugiriendo no solo adulterio, sino asesinato. Si tienes pruebas reales de un crimen, debes presentarlas ante las autoridades civiles, no convertir un velorio en circo de acusaciones. Pero incluso, mientras pronunciaba estas palabras apropiadas y correctas, sus ojos mostraban que él también, como todos los presentes, estaba comenzando a creer la versión de Bento. Leonor encontró finalmente su voz, y cuando habló, había en ella una nota de histeria apenas contenida. ¡Pruebas! Grita sobre pruebas, pero lo único que tienes son las fantasías distorsionadas de un niño de 8 años y la ausencia de un registro que podría haberse perdido por 1000 razones diferentes. Su voz se quebró ligeramente. Yo amaba a Beatriz. Era mi amiga, mi confidente. Cuando ella cayó enferma con aquella melancolía terrible que la consumía, yo estuve a su lado día y noche.
La vi deteriorarse, la vi perder la voluntad de vivir. Y cuando finalmente tomó la decisión de retirarse del mundo, yo la apoyé porque era lo que ella quería, lo que necesitaba para encontrar paz. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro, surcos brillantes en el polvo de arroz que cubría su piel envejecida. Y esto es cómo me pagas, convirtiendo mi amor y dedicación en conspiración criminal. Era una defensa apasionada, casi convincente en su sinceridad emocional. Por un momento, algunos de los invitados parecieron vacilar, sus expresiones suavizándose ligeramente ante el espectáculo de aquella mujer mayor quebrándose bajo la presión de acusaciones tan terribles. Pero Bento no mostró compasión alguna. En cambio, su voz se volvió aún más fría, más clínica, como cirujano describiendo un procedimiento particularmente delicado. Amabas a Beatriz, sus palabras goteaban sarcasmo, tanto que un mes después de su supuesta partida al convento, estabas comprometida con su esposo, tanto que te mudaste inmediatamente a sus habitaciones, usaste sus joyas, dormiste en su cama, tanto que durante 24 años nunca sugeriste visitar a tu querida amiga en su retiro espiritual. Ese tipo de amor, Leonor, tiene un nombre diferente en cualquier idioma. El golpe verbal encontró su marca. Leonor se tambaleó físicamente, su mano buscando nuevamente apoyo. Pero esta vez no había silla cerca y casi cayó antes de que una de las criadas corriera a sostenerla. Los sollozos que escapaban de su garganta ahora no eran calculados ni performativos, sino genuinos, el sonido de alguien confrontando verdades que había pasado décadas tratando de enterrar tan profundamente que ni siquiera ella misma tuviera que mirarlas directamente. «Tú no entiendes», logró decir entre sollozos. «Nadie entiende lo que era vivir en esta casa, lo que él era, lo que ella era. Todo era tan complicado, tan imposible. Yo no quería que las cosas sucedieran como sucedieron, pero una vez que empezaron, no había forma de detenerlas, no había manera de retroceder. Era finalmente algo parecido a una confesión. No completa, no explícita, pero suficiente para confirmar lo que Bento había estado alegando. El murmullo que recorrió el salón fue más fuerte ahora. Voces que ya no se molestaban en susurrar, exclamaciones de shock que no eran completamente genuinas, porque todos habían sospechado algo así durante años, pero que ahora podían finalmente expresar en voz alta. Bento observaba a Leonor con expresión inescrutable, y por primera vez desde que comenzara aquella confrontación, algo parecido a emoción genuina cruzó su rostro. No era triunfo ni satisfacción, sino algo más complejo, más oscuro. Tal vez reconocimiento de que la venganza, incluso cuando se justifica, nunca sabe tan dulce como uno imagina durante años de planificación. El silencio que siguió a la confesión fragmentada de Leonor fue diferente de todos los silencios anteriores. No era el silencio del shock inicial, ni el de la anticipación morbosa, sino el silencio pesado y sofocante de testigos presenciando el colapso irreversible de una mentira que había sostenido el orden social durante más de 2 décadas. Don Rodrigo se dejó caer en su silla, súbitamente envejecido 10 años, su mano temblando mientras se pasaba un pañuelo por la frente húmeda de sudor. Las matriarcas que habían venido preparadas para llorar decorosamente por un patriarca respetado, ahora se miraban entre sí con expresiones de horror genuino mezclado con algo que se parecía peligrosamente a satisfacción. Finalmente, tenían confirmación de los rumores que habían alimentado durante años en conversaciones susurradas detrás de abanicos. Bento permitió que el silencio se extendiera, saboreando el momento con la paciencia de alguien que había esperado 24 años para este instante. Luego, con movimientos deliberadamente lentos, caminó hacia una de las ventanas del salón que daba hacia el lago.
ese cuerpo de agua oscura rodeado de sauces llorones que se extendía como mancha de tinta detrás de la casa grande. La tarde estaba cayendo y la superficie del agua reflejaba el cielo anaranjado del crepúsculo con una cualidad aceitosa, casi amenazante. «Ese lago», dijo Bento sin volverse, dirigiendo sus palabras tanto a los presentes como al paisaje que observaba, «ha sido parte de esta propiedad desde que mi bisabuelo construyó esta casa en 1790. Generaciones de Alencastro han pescado en sus aguas, han nadado en sus orillas durante veranos calurosos, han paseado en bote bajo la luz de la luna. Es hermoso, ¿no? Tranquilo, profundo, se volvió lentamente para enfrentar a la audiencia, y sus ojos brillaban con una intensidad febril que hizo que varios de los presentes se movieran incómodos en sus asientos. Pero hay algo que la mayoría de ustedes no saben sobre ese lago. En su punto más profundo, cerca del antiguo muelle de piedra que mi abuelo construyó, la profundidad alcanza casi 20 metros. Y el fondo está cubierto de limo tan espeso que cualquier cosa que se hunda allí simplemente desaparece, tragada por el barro, preservada en la oscuridad y el frío. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran como piedras cayendo en agua negra. Es el lugar perfecto para esconder algo que nunca quieres que sea encontrado, especialmente si envuelves ese algo en lino pesado y lo atas con piedras para asegurar que se hunda y permanezca hundido. Leonor soltó un gemido que sonaba casi animal, sus piernas finalmente cediendo completamente mientras se derrumbaba en el suelo en un montón de sedas negras y encajes. Varias mujeres se apresuraron a ayudarla, pero ella las apartó con movimientos frenéticos, sus manos arañando su propio rostro en un gesto de desesperación que dejaba marcas rojas en su piel empolvada. «No, no, no», repetía una y otra vez como letanía demente. «No puedes hacer esto, no puedes desenterrar el pasado. Lo que está enterrado debe permanecer enterrado. Dios mío, ¿qué has hecho?». Su voz subía en tono con cada repetición, hasta que casi estaba gritando, la compostura de décadas desintegrándose en tiempo real ante docenas de testigos que observaban con mezcla de horror y fascinación imposible de apartar. El padre Esteban se puso de pie con esfuerzo, apoyándose pesadamente en su bastón, su rostro mostrando la lucha interna entre el deber pastoral de consolar a la afligida y el shock moral de lo que estaba presenciando. Bento pronunció con voz que temblaba tanto por la edad como por la emoción: «Si lo que sugieres es verdad, si realmente crees que tu madre fue asesinada y su cuerpo ocultado en ese lago, entonces debes reportarlo a las autoridades inmediatamente. Esto va más allá de asuntos familiares privados. Esto es cuestión de justicia divina y humana». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras correctas y apropiadas, sus ojos se desviaban involuntariamente hacia el ataúd donde yacía el varón, y en su expresión se podía leer la pregunta que todos estaban pensando: ¿qué justicia podía alcanzar a un hombre ya muerto? Bento sonrió, y era esa sonrisa terrible que transformaba su rostro en máscara de algo que ya no era completamente humano. «Las autoridades, padre», repitió la palabra como si fuera particularmente divertida. «¿Se refiere al delegado de policía que era el mejor amigo de mi padre? ¿O tal vez al juez municipal que le debía a mi padre favores acumulados durante 30 años? ¿O quizás al gobernador provincial que financió su última campaña con préstamos de esta misma hacienda?» Su voz goteaba sarcasmo. «No, padre. Las autoridades no van a investigar nada, porque todos ellos dependen del dinero y el poder que el nombre Alencastro representa,
y porque francamente a nadie le importaba entonces y a nadie le importa ahora lo que le sucedió a una mujer melancólica que supuestamente se retiró a un convento hace 24 años. La verdad brutal de esas palabras resonó en el salón como campana funeral, porque Bento tenía razón y todos lo sabían. En el Brasil imperial de 1879, la justicia para los poderosos era una cosa y la justicia para sus víctimas era otra completamente diferente. Las esposas desaparecían en conventos, o morían de melancolía o fiebres misteriosas con regularidad suficiente como para que nadie hiciera preguntas incómodas, especialmente cuando el esposo en cuestión era un varón rico con conexiones que se extendían hasta la corte en Río de Janeiro. El sistema estaba diseñado para proteger a hombres como el varón Antonio, para permitirles literalmente salirse con el asesinato mientras todos miraban hacia otro lado y murmuraban frases vacías sobre tragedia familiar. Don Alfredo de Moraes, un facendeiro más joven que había estado observando todo con expresión cada vez más perturbada, finalmente habló. Su voz era cuidadosa, midiendo cada palabra como si caminara sobre vidrio roto. Bento, entiendo tu dolor, entiendo tu necesidad de respuestas. Pero acusar públicamente a tu padre muerto y a tu madrastra de asesinato basándose en recuerdos de infancia y ausencia de registros conventuales es circunstancial en el mejor de los casos. Miró alrededor buscando apoyo de los otros invitados. Si realmente quieres justicia para tu madre, necesitas evidencia concreta. Necesitas prueba física. De lo contrario, esto es simplemente una palabra contra otra y tu padre ya no puede defenderse. Era el argumento lógico, la posición razonable que cualquier persona sensata tomaría. Pero Bento no era sensato, no después de 24 años viviendo con imágenes de aquella noche grabadas en su memoria como cicatrices que nunca sanaron. Se volvió hacia don Alfredo con expresión que podría haber sido aprecio si no fuera por el brillo febril en sus ojos. Prueba física. Repitió las palabras lentamente. Qué interesante que menciones eso, don Alfredo. Porque verás, durante los últimos 4 años no solo estuve revisando documentos familiares, también contraté discretamente a varios buceadores especializados de Santos, hombres acostumbrados a recuperar cargas de barcos hundidos, para que exploraran sistemáticamente cada metro del fondo de nuestro lago. El impacto de esas palabras fue como explosión contenida. Los invitados se inclinaron hacia adelante involuntariamente, algunos con las bocas abiertas, otros conteniendo la respiración. Leonor soltó un sonido que era mitad sollozo, mitad grito ahogado, sus manos volando a su garganta como si estuviera siendo estrangulada por manos invisibles. Incluso el cadáver en el ataúd parecía de repente más presente, más acusador, como si el varón muerto estuviera escuchando la exposición de secretos que había creído seguros para siempre en las profundidades oscuras de aguas tranquilas. Y encontraron algo. Continuó Bento con voz que se volvía más suave, más peligrosa con cada palabra. En febrero de este año, a 18 metros de profundidad, exactamente donde yo recordaba haber visto a mi padre y a Leonor lanzar algo pesado envuelto en tela blanca aquella noche de agosto de 1855. Los buceadores recuperaron restos de lino podrido, varios fragmentos de hueso humano que los médicos de São Paulo confirmaron pertenecían a una mujer adulta joven. Y esto. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó algo que brilló a la luz de las velas. Era un collar de perlas, ennegrecido por el tiempo y el agua, pero inconfundible en su diseño elaborado. El collar que mi padre le regaló a mi madre en su primer aniversario de bodas. El collar que ella usaba la última noche que la vi viva.
El collar de Nuncius y tus perlas cayó de las manos de Bento y golpeó el piso de mármol, con un sonido que pareció resonar como disparo de cañón en el silencio absoluto del salón. Las perlas, ennegrecidas y corroídas por 24 años sumergidas en aguas profundas, rodaron en direcciones diferentes, algunas deteniéndose junto a los zapatos de los invitados que retrocedieron instintivamente como si las joyas fueran serpientes venenosas. Leonor emitió un sonido gutural que no era exactamente palabra ni grito, sino algo primitivo, el sonido de un alma humana confrontando finalmente la imposibilidad de continuar huyendo. Se arrastró de rodillas hacia el collar, sus manos extendidas como si quisiera tocar las perlas, o tal vez destruirlas, pero se detuvo a centímetros de distancia, paralizada por algo que podría haber sido horror o reconocimiento, o simplemente el colapso total de cualquier pretensión que aún pudiera mantener. Los médicos de Sao Paulo también identificaron fracturas en los fragmentos óseos del cráneo. Continuó Bento con voz clínica, casi desapasionada, como si estuviera recitando hallazgos de un informe forense en lugar de describir el asesinato de su propia madre. Fracturas consistentes con trauma por objeto contundente aplicado repetidamente con fuerza considerable. No el tipo de heridas que una mujer que se ahoga por accidente o suicidio presentaría. El tipo de heridas que resultan cuando alguien es golpeado deliberadamente en la cabeza, probablemente mientras estaba siendo sujetada o restringida. Antes de ser arrojada al agua, sus ojos se clavaron en Leonor, que ahora temblaba violentamente, su cuerpo entero sacudido por sollozos silenciosos que la doblaban sobre sí misma. ¿Quieres que te diga exactamente cómo sucedió, Leonor? ¿O prefieres contárselo tú misma a todos estos testigos? Don Rodrigo se puso de pie con dificultad, su rostro mostrando una combinación de horror, repugnancia y algo que podría haber sido compasión mal dirigida. Bento, esto ha ido demasiado lejos. Si tienes evidencia de un crimen, debes presentarla a las autoridades apropiadas, no torturar a esta mujer en público como algún tipo de inquisidor vengativo. Su voz temblaba con indignación moral que sonaba genuina, pero también desesperada, como si comprendiera que el orden social que había sostenido durante toda su vida estaba colapsando ante sus ojos y no sabía cómo detenerlo. Esto no es justicia, es crueldad. Y lo que estás haciendo a la memoria de tu padre, arrastrando su nombre por el barro en su propio velorio, es obsceno, obsceno. Bento probó la palabra, girándola en su boca como vino agrio. Sabe que es obsceno, don Rodrigo. Obsceno es vivir 24 años sabiendo que tu madre fue asesinada, pero sin poder hacer nada porque eras demasiado joven, demasiado débil, demasiado dependiente del hombre que la mató. Obsceno es ver al asesino de tu madre vivir en lujo y respeto mientras ella se pudre en el fondo de un lago, sin tumba, sin nombre, sin oraciones. Su voz se elevó por primera vez, perdiendo algo de ese control glacial que había mantenido. Obsceno es tener que fingir amor filial hacia un monstruo durante años mientras planeabas la única forma de justicia que estaría disponible para ti. Y sí, don Rodrigo, obsceno es finalmente envenenar a tu propio padre con arsénico mezclado en su vino durante 3 meses hasta que su corazón cedió, porque sabías que esa era la única manera de que alguna vez pagara por lo que hizo. La confesión cayó como bomba sobre el salón. Los invitados retrocedieron físicamente, algunos gritando, otros simplemente congelados en shock absoluto, porque una cosa era sospechar que Bento había matado a su padre. Era otra completamente diferente escucharlo admitirlo abiertamente, sin remordimiento, sin vergüenza, casi con orgullo. El padre Estébono se santiguó repetidamente,
murmurando oraciones en latín que se mezclaban con exclamaciones de horror en portugués. Doña Amelia se desmayó completamente, su cuerpo cayendo pesadamente contra su esposo, que apenas logró sostenerla antes de que golpeara el piso. El caos comenzó a extenderse como fuego en paja seca, voces elevándose, personas moviéndose hacia las puertas, el orden cuidadosamente mantenido del velorio desintegrándose en pánico y confusión. Sí, lo maté. La voz de Bento cortó a través del caos como cuchillo. Lo envenené lentamente, metódicamente, durante 3 meses. Cada copa de vino que le serví durante la cena contenía suficiente arsénico para debilitar su corazón gradualmente sin causar síntomas obvios que alertaran a médicos o levantaran sospechas. Miró al ataúd con expresión que mezclaba satisfacción y algo más oscuro. Y cada noche, mientras lo observaba beber, recordaba a mi madre suplicando por su vida en aquel muelle, recordaba sus manos en su garganta, recordaba a Leonor sosteniendo esa maldita linterna para que pudiera ver lo que hacía. Y no sentí remordimiento. No sentí nada excepto la satisfacción de saber que finalmente, estaba haciendo lo que debería haber hecho hace 24 años si hubiera sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valiente. Leonor levantó finalmente la cabeza de donde había estado presionándola contra el piso, su rostro tan destruido por lágrimas y angustia que era casi irreconocible. Cuando habló, su voz era apenas audible, rota en fragmentos que apenas formaban palabras coherentes. Yo no quería que muriera. Las palabras salieron entrecortadas, interrumpidas por sollozos. Yo la amaba, Dios sabe que la amaba, pero él estaba obsesionado con ella y ella lo odiaba y él no podía soportar ser odiado y yo estaba atrapada entre ellos y cuando finalmente sucedió, cuando él la... Su voz se quebró completamente. Yo solo sostenía la linterna, eso es todo. Solo sostenía la linterna porque él me lo ordenó y yo estaba aterrorizada y tenía 18 años y no sabía qué más hacer. Cada palabra era confesión completa de complicidad que destruía cualquier defensa que pudiera haber mantenido. Si estas historias del Brasil imperial, sobre venganzas que atraviesan décadas, sobre secretos que corroen familias desde dentro, sobre cómo el poder absoluto corrompe incluso las relaciones más fundamentales, te impactan tanto como nos impactan a nosotros al investigarlas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada like, cada suscripción, cada comentario nos ayuda a continuar desenterrando estas historias que el tiempo intentó enterrar tan profundamente como los cuerpos en el fondo de lagos oscuros. Comparte este video si crees que estas verdades necesitan ser conocidas, que el silencio sobre los crímenes del pasado solo perpetúa la posibilidad de que se repitan en el futuro. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu familia guarda un secreto tan oscuro? Cuéntanos en los comentarios. Don Alfredo, quien había recuperado algo de compostura después del shock inicial, habló con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba traicioneramente. Bento de Alencastro, acabas de confesar públicamente ante docenas de testigos que asesinaste a tu padre, independientemente de tus razones, independientemente de lo que él haya hecho en el pasado, has cometido parricidio, uno de los crímenes más graves reconocidos por la ley divina y humana. Miró alrededor buscando apoyo de los otros hombres presentes. No podemos simplemente ignorar esta confesión. Debe ser reportada inmediatamente a las autoridades. Bento debe ser arrestado y juzgado. Incluso si todo lo que ha dicho sobre su madre es verdad, 2 crímenes no hacen justicia. Bento lo observó con expresión casi de lástima. ¿Arrestado? ¿Juzgado? Sonrió esa sonrisa terrible que ya no contenía nada humano.
don Alfredo. ¿Realmente cree que vine aquí esta noche, que organicé este velorio, que confesé todo esto ante ustedes sin haber planeado cada consecuencia? Caminó lentamente hacia la ventana que daba al lago, su silueta recortándose contra el crepúsculo que se oscurecía rápidamente. He pasado 24 años viviendo solo para este momento. He sacrificado cualquier posibilidad de vida normal, de felicidad, de paz, todo por la singular obsesión de hacer que mi padre pagara por lo que hizo y de asegurarme de que la verdad sobre mi madre fuera finalmente conocida. Su voz se volvió más suave, casi meditativa. ¿Cree que me importa lo que las autoridades hagan ahora? ¿Cree que tengo algún interés en continuar viviendo después de que finalmente he completado el único propósito que ha dado significado a mi existencia? El significado de esas palabras tardó varios segundos en penetrar, pero cuando lo hizo, causó nueva ola de alarma. Don Rodrigo se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. Bento, no. Lo que sea que estés pensando, no lo hagas. El suicidio es pecado mortal, condenará tu alma eterna, y no cambiará nada de lo que ha sucedido. Por favor, hijo, hay otras formas. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que eran inútiles. Podía ver en la postura de Bento, en la forma en que miraba el lago oscureciéndose a través de la ventana, que el joven ya había tomado su decisión mucho antes de esta noche. Leonor levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados fijos en Bento, con expresión de horror renovado. «No puedes. Tu madre no querría esto. Ella te amaba más que a nada en el mundo. Su último pensamiento antes de... Su voz se quebró, pero continuó con desesperación. Ella no querría que destruyeras tu vida por ella. Por favor, Bento, si alguna vez sentiste algo por ella, honra su memoria viviendo, no muriendo. Construye algo bueno sobre estas ruinas. No permitas que la maldición de esta familia te consuma también. Pero las palabras, aunque aparentemente sinceras, llegaban 2 décadas demasiado tarde para importar. Bento permaneció de pie frente a la ventana durante largos segundos, su espalda hacia la sala, su silueta recortada contra el cielo que se oscurecía rápidamente. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad distante, como si ya no estuviera completamente presente en aquel salón, sino existiendo en algún espacio intermedio entre el pasado que lo había consumido y el futuro que había decidido no tener. Mi madre, dijo suavemente, murió sola y aterrorizada en ese lago, sintiendo el agua llenar sus pulmones, mientras el hombre que había jurado protegerla la sostenía bajo la superficie hasta que dejó de luchar. Pasó 24 años en el fondo de aguas oscuras, sin nombre, sin oraciones, sin justicia. Se volvió lentamente para enfrentar a los invitados y su rostro estaba completamente vacío de expresión, una máscara perfecta. Si mi destino es reunirme con ella en esas mismas aguas, entonces al menos ella no estará más sola, y al menos el lago finalmente estará completo con todos los que participamos en esta tragedia. El horror de lo que Bento estaba sugiriendo se asentó sobre el salón como manto de plomo. Leonor soltó un gemido y comenzó a arrastrarse hacia él, sus manos extendidas en súplica patética, su dignidad completamente abandonada. Por favor, Bento, por favor, no puedes hacer esto, no puedes dejarme así, no puedes forzarme a vivir con esto, con todo esto expuesto, con todos sabiendo. Su voz subía en histeria. Si vas a castigarnos, castígame completamente, llévame contigo, no me dejes aquí para enfrentar sola las consecuencias de lo que hemos hecho. No soy lo suficientemente fuerte, nunca fui lo suficientemente fuerte. Por eso hice lo que hice, por eso permití que todo sucediera.
Era confesión final, admisión completa de toda la culpa que había negado durante décadas. Varios de los hombres presentes se movieron como si fueran a interceptar a Bento, a detenerlo físicamente de lo que claramente planeaba hacer. Pero algo en su expresión, en la calma absoluta con que permanecía allí, los detuvo. Era como si estuvieran mirando no a un hombre, sino a una fuerza de la naturaleza, inevitable e imposible de desviar una vez puesta en movimiento. Don Rodrigo intentó, una vez más, su voz quebrándose con emoción genuina, porque a pesar de todo había conocido a este joven desde su nacimiento, y algún vestigio de afecto paternal aún permanecía. Bento, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tu alma inmortal. Dios puede perdonar incluso el parricidio si hay verdadero arrepentimiento. Pero el suicidio es diferente. Es rechazo final de la misericordia divina. Por favor, entrégate a las autoridades. Acepta el castigo terrenal, pero no condenes tu alma eterna. Bento sonrió. Y esta vez había algo casi parecido a ternura en su expresión, aunque teñida de una tristeza tan profunda que varios de los presentes sintieron lágrimas involuntarias brotando en sus ojos. Don Rodrigo, aprecio su preocupación. Genuinamente lo hago, pero dejé de creer en la misericordia divina hace 24 años, cuando vi a Dios permitir que mi madre fuera asesinada mientras yo observaba impotente, cuando vi a sus asesinos prosperar y ser respetados durante décadas, mientras ella se pudriera olvidada. Si hay un Dios, claramente no está interesado en justicia, solo en poder. Y si hay infierno, bueno. Sus ojos se desviaron hacia el ataúd de su padre. Al menos tendré compañía familiar. Y con esas palabras, se volvió hacia la puerta que conducía a los jardines traseros y al lago más allá. El pánico finalmente rompió la parálisis colectiva. Varias personas se movieron simultáneamente, algunos gritando, otros intentando alcanzar a Bento mientras caminaba con pasos medidos hacia la salida. Pero el joven se movía con propósito singular, y algo en su determinación hacía que incluso aquellos que lo alcanzaban vacilaran antes de tocarlo realmente, como si comprenderan instintivamente que nada que dijeran o hicieran cambiaría el curso que había establecido para sí mismo años antes de esta noche. Cruzó el salón en silencio absoluto, excepto por el sonido de sus pasos sobre el mármol. Pasó junto al ataúd de su padre sin mirarlo siquiera, y abrió las puertas francesas que daban a la galería exterior. La noche había caído completamente ahora y el lago se extendía como mancha de tinta bajo el cielo sin luna. Bento se detuvo en el umbral, respirando profundamente el aire nocturno que olía a tierra húmeda y vegetación de agua. Detrás de él, los invitados se habían detenido a varios metros, formando semicírculo de observadores horrorizados, que no sabían si estaban presenciando justicia divina, tragedia griega o simplemente el colapso final de una familia que había estado podrida desde sus cimientos. Leonor había logrado ponerse de pie y ahora se tambaleaba hacia la puerta, sus manos extendidas, todavía suplicando, aunque ya sabía que sus palabras no tenían poder para cambiar nada. Bento se volvió una última vez para mirar la escena detrás de él, el salón brillantemente iluminado, el ataúd de su padre rodeado de velas, los invitados en sus ropas de luto, Leonor avanzando hacia él con expresión de desesperación absoluta. Y en ese momento, algo cambió en su rostro. La máscara fría y calculada se agrietó brevemente, y por un instante los presentes pudieron ver al niño de 8 años que había sido, el niño que había perdido a su madre y pasado 2 décadas consumido por dolor que nunca sanó. Lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. Yo solo quería que ella tuviera paz, dijo suavemente, más para sí mismo
que para cualquiera de los presentes. Solo quería que alguien recordara su nombre, que alguien supiera que ella había existido, que había sido amada, que su muerte importó. Es todo lo que cualquiera puede querer al final, ¿no? Ser recordado. Y entonces, antes de que nadie pudiera responder o moverse para detenerlo, giró y desapareció en la oscuridad corriendo hacia el lago. El sonido de sus pasos sobre la grava del camino se desvaneció rápidamente, reemplazado por el sonido de su respiración acelerada y luego el chapoteo del agua cuando alcanzó la orilla. Los invitados corrieron hacia las puertas y la galería, gritando su nombre, algunos de los hombres más jóvenes comenzando a correr tras él. Pero Bento tenía ventaja, y más importante, tenía propósito singular. Para cuando los primeros perseguidores alcanzaron la orilla del lago, solo podían ver ondas expandiéndose en círculos concéntricos desde un punto a unos 20 metros de distancia, bajo el antiguo muelle de piedra, donde, 24 años antes, su madre había encontrado su tumba. Don Alfredo, quien había sido el primero en alcanzar la orilla, se quitó rápidamente la chaqueta preparándose para lanzarse al agua, pero don Rodrigo lo detuvo con mano firme en su hombro. «No hay nada que puedas hacer», dijo el anciano con voz cansada, derrotada. «Mira la profundidad, mira la oscuridad. Para cuando llegues a donde se hundió, ya será demasiado tarde, y algo me dice que de todas formas él no querría ser salvado». Su voz se quebró. Él ya decidió su destino hace mucho tiempo. Esta noche fue simplemente la ejecución de un plan formado en la mente de un niño traumatizado y nutrido durante décadas, hasta que consumió todo lo que pudo haber sido. Los hombres permanecieron en la orilla durante varios minutos, algunos sosteniendo linternas que proyectaban círculos débiles de luz sobre las aguas negras que ya habían vuelto a su calma habitual, como si nada hubiera perturbado su superficie. Eventualmente, resignados a la inutilidad de sus esfuerzos, comenzaron a regresar lentamente hacia la casa grande, sus voces susurrando entre sí sobre qué hacer ahora, a quién notificar, cómo explicar lo que había sucedido. Detrás de ellos, el lago permanecía silencioso y oscuro, guardando ahora 2 generaciones de secretos de los Alencastro en sus profundidades sin fondo. En el salón, el caos había dado paso a una especie de aturdimiento colectivo. Leonor se había derrumbado completamente, inconsciente o fingiendo estarlo, rodeada por mujeres que intentaban revivirla con sales aromáticas y agua fresca. El padre Esteban se había arrodillado junto al ataúd del varón, rezando fervientemente, aunque nadie estaba seguro si rezaba por el alma del muerto o por los vivos que ahora tendrían que cargar con el conocimiento de todo lo que se había revelado esta noche. Las velas seguían ardiendo, el incienso seguía quemándose, pero el velorio había terminado de cualquier manera significativa. Lo que había sido ceremonia de respeto se había transformado en exposición de crímenes que se extendían por décadas. Durante 3 días, buzos contratados de Santos y Río de Janeiro rastrearon el lago sistemáticamente, dividiendo su superficie en cuadrantes y explorando cada metro de su fondo fangoso. El cuerpo de Bento de Alencastro fue finalmente recuperado en el 4.º día, encontrado exactamente donde él había predicho, a 18 metros de profundidad, cerca del antiguo muelle de piedra, en el mismo lugar donde los restos de su madre habían sido descubiertos meses antes. Su cuerpo estaba entrelazado con ramas de sauce sumergidas, como si el lago mismo lo hubiera abrazado y decidido retenerlo. Cuando lo subieron a la superficie, varios de los trabajadores que ayudaban con la recuperación juraron que su expresión era de paz, algo que ninguno esperaba ver en el rostro de un suicida. Fue como si finalmente
hubiera encontrado lo que buscaba durante 24 años de obsesión que lo consumió desde la infancia. El escándalo que siguió fue monumental incluso para los estándares de una sociedad acostumbrada a dramas aristocráticos. Los periódicos de Río de Janeiro, São Paulo y hasta de Bahía publicaron versiones cada vez más sensacionalizadas de los eventos, con titulares que gritaban sobre asesinato, venganza y maldiciones familiares. La historia de los Alencastro se convirtió en símbolo de todo lo que estaba podrido en la aristocracia imperial brasileña: el poder absoluto de los patriarcas, la impunidad con que podían literalmente salirse con el asesinato, la forma en que secretos se acumulaban generación tras generación hasta que finalmente explotaban, destruyendo a todos los involucrados. Periodistas abolicionistas usaron el caso para argumentar que un sistema que permitía que humanos poseyeran a otros humanos inevitablemente creaba dinámicas de poder que corrompían todas las relaciones, incluso las familiares más fundamentales. Leonor de Alencastro sobrevivió al escándalo físicamente, pero no psicológicamente. Después de recuperarse de su colapso inicial, fue interrogada extensamente por las autoridades. Su confesión fragmentada durante el velorio, presenciada por docenas de testigos respetables, la dejaba sin defensa legal posible. Pero el sistema judicial brasileño de 1879, profundamente patriarcal y protector de sus propias élites, incluso cuando eran culpables, luchaba con qué hacer con ella. No podían simplemente ignorar un asesinato confesado ante tantos testigos, pero tampoco querían establecer el precedente de que mujeres de alta sociedad podían ser procesadas criminalmente por complicidad en crímenes de sus amantes o esposos. La solución, típicamente cobarde, fue declararla mentalmente incompetente debido a trauma emocional y confinarla en un asilo privado para mujeres de buena familia cerca de Petrópolis. Pasó los siguientes 7 años en esa institución, un lugar que era prisión en todo menos en nombre. Las monjas que la cuidaban reportaban que pasaba horas mirando por la ventana hacia cualquier cuerpo de agua visible, incluso el pequeño estanque ornamental en los jardines del asilo. Hablaba poco, comía menos y gradualmente se marchitó hasta convertirse en sombra de la mujer orgullosa y ambiciosa que una vez había sido. En las pocas ocasiones en que hablaba coherentemente, repetía las mismas frases obsesivamente. El agua recuerda. Debí sostener la luz más firmemente. Ahora estamos todos en el lago. Murió en 1886, oficialmente de neumonía, pero realmente de algo mucho menos tangible. El peso de culpa que ninguna confesión podía aliviar, ningún castigo legal podía expiar. Fue enterrada en el cementerio del asilo, su tumba marcada solo con sus iniciales y fechas, sin el título de baronesa que había usado durante 2 décadas. La hacienda Santa Margarida fue vendida en remate público en 1880 para pagar las deudas acumuladas de la familia y los costos legales del escándalo. Ningún comprador local se atrevió a hacer oferta. La propiedad estaba demasiado manchada por tragedia, demasiado asociada con crimen y maldición. Eventualmente fue comprada por un consorcio de 1.200 inversionistas europeos que no conocían o no les importaba la historia, que simplemente veían tierra fértil y ubicación conveniente. Demolieron la casa grande original en 1882, argumentando que la estructura era demasiado vieja y requería demasiadas reparaciones. Pero los trabajadores que realizaron la demolición contaban historias inquietantes, herramientas que desaparecían, sombras que se movían donde no debía haber nada, el sonido de mujer llorando que emergía de las paredes cuando eran derribadas. Varios se negaron a trabajar de noche y el proyecto tomó el doble del tiempo estimado originalmente.
el lago mismo se convirtió en lugar de peregrinación macabra. Durante años después del escándalo, curiosos llegaban desde ciudades distantes para pararse en sus orillas, algunos dejando flores, otros simplemente mirando las aguas oscuras e imaginando los horrores que habían presenciado. Los lugareños desarrollaron folclore alrededor del lugar. Decían que en ciertas noches sin luna podían verse tres figuras caminando bajo el agua, una mujer con vestido blanco, seguida a distancia por un hombre con traje oscuro y otro más joven. Decían que el agua se volvía particularmente fría y oscura en el aniversario de las muertes, que ningún pez vivía en sus profundidades, que cualquier animal que bebiera de sus aguas enfermaba misteriosamente. ¿Cuánto de esto era superstición y cuánto era proyección psicológica colectiva de una comunidad traumatizada por revelaciones sobre familia que había dominado la región durante generaciones es imposible determinar? En 1888, con la abolición de la esclavitud y el comienzo del fin del Imperio brasileño, la historia de los Alencastro fue parcialmente olvidada, reemplazada por escándalos más recientes y crisis políticas más inmediatas, pero nunca desapareció completamente. Los historiadores que estudiaban el periodo imperial continuaban regresando al caso como ejemplo perfecto de cómo el poder absoluto corrompe, cómo secretos familiares pueden fermentar durante décadas antes de explotar, cómo la venganza, incluso cuando es justificada, raramente trae la paz que los vengadores imaginan. El caso fue analizado en tesis doctorales, usado como base para obras de teatro, mencionado en novelas que exploraban la decadencia de la aristocracia brasileña. Se convirtió en parábola sobre el costo de mantener apariencias a expensas de verdad. En 1920, un periodista de O Estado de São Paulo intentó localizar cualquier descendiente sobreviviente de la familia Alencastro para un artículo conmemorativo sobre el escándalo. Descubrió que la línea familiar se había extinguido completamente. Bento no había tenido hijos, obviamente, y el barón Antonio no había tenido otros herederos legítimos. Los descendientes de parientes distantes habían abandonado el apellido Alencastro décadas antes, avergonzados por su asociación con la tragedia. La propiedad donde una vez estuvo la hacienda había pasado por múltiples dueños, ninguno permaneciendo por más de pocos años, todos eventualmente vendiendo alegando razones económicas, pero según rumores, simplemente incapaces de soportar la atmósfera opresiva del lugar. El lago permanecía, por supuesto, inalterado por cambios de propiedad o paso del tiempo, guardando sus secretos en profundidades que nadie volvió a explorar después de aquellas recuperaciones iniciales en 1879. En 1955, durante construcción de una nueva carretera que pasaba cerca de lo que había sido la Hacienda Santa Margarida, los trabajadores descubrieron fragmentos de lápidas rotas enterradas en lo que aparentemente había sido el cementerio familiar privado. Entre ellas, parcialmente legible, una que llevaba la inscripción Beatriz de Mendonça Alencastro, 1827-1855, amada madre, que las aguas finalmente te den paz. La lápida nunca había sido colocada sobre tumba real, obviamente, dado que el cuerpo había permanecido en el lago hasta su recuperación en 1879. Pero alguien, presumiblemente Bento, durante los años entre descubrir la verdad y ejecutar su venganza, había mandado hacerla. Los trabajadores la entregaron al Museo Histórico Local, donde aún existe testimonio silencioso de amor maternal que sobrevivió décadas después de que la madre misma fuera asesinada y el hijo que la vengó se suicidara. El lago fue finalmente drenado en 1963 como parte de proyecto de desarrollo regional. Lo que quedó fue depresión fangosa
que reveló no solo el lecho irregular con sus profundidades inesperadas, sino también otros secretos, restos de construcciones antiguas, herramientas de hierro corroídas, fragmentos de cerámica que databan de períodos precoloniales. Pero no se encontraron más restos humanos y eventualmente el área fue rellenada y convertida en terreno agrícola. El agua que una vez llenó el lago fue desviada a canales de irrigación. Físicamente, el lago dejó de existir, pero en la memoria colectiva de la región, en las historias que abuelos contaban a nietos, en los artículos académicos y libros de historia, el lago de los Alencastro permaneció tan presente como siempre había estado. La moraleja que se extrajo de la tragedia de los Alencastro varió según quien contaba la historia. Para los abolicionistas, era advertencia sobre cómo sistemas de poder absoluto inevitablemente corrompían a todos los involucrados. Para moralistas religiosos, era ejemplo de cómo secretos y pecados siempre emergen eventualmente, cómo la justicia divina funciona en escalas temporales que exceden vidas humanas individuales. Para psicólogos tempranos que comenzaban a practicar en Brasil a principios del siglo XX, era caso fascinante de trauma infantil, transformándose en obsesión que consumía vida entera. Para escritores románticos, era tragedia shakespeariana trasplantada a trópicos brasileños, prueba de que las pasiones humanas fundamentales, amor, odio, venganza, culpa, eran universales independientemente de geografía o época. Pero tal vez la lección más profunda y perturbadora del caso Alencastro era esta, que la venganza, incluso cuando es completamente justificada, incluso cuando es meticulosamente planeada y perfectamente ejecutada, nunca produce la catarsis que los vengadores imaginan durante años de planificación obsesiva. Bento había pasado 24 años viviendo solo para el momento en que podría exponer los crímenes de su padre y madrastra, cuando podría forzarlos a confrontar consecuencias de lo que habían hecho. Y cuando finalmente llegó ese momento, cuando finalmente gritó la verdad ante audiencia de élite social, cuando finalmente vio el colapso de Leonor y administró el veneno que mató a su padre, descubrió que no había victoria en ello, solo vacío, solo el reconocimiento de que había gastado su vida entera persiguiendo justicia que, una vez lograda, no devolvía a su madre, no sanaba su trauma, no le daba propósito para continuar viviendo. La verdad sobre los Alencastro era que todos eran víctimas y victimarios simultáneamente, atrapados en ciclo de violencia que ninguno había iniciado individualmente, pero todos perpetuaron. El varón Antonio, monstruoso como era, probablemente había sido formado por su propia crianza en familia aristocrática, donde esposas eran propiedad y poder absoluto era derecho divino. Leonor, cómplice como fue, era niña de 18 años sin recursos ni protección, cuando fue arrastrada a conspiración que la transformó de víctima en perpetradora. Beatriz, la víctima más obvia, había sido vendida en matrimonio como ganado, su vida destruida por sistema que veía a mujeres como mercancía intercambiable. Y Bento, el vengador, había sido transformado por trauma de infancia en hombre incapaz de vivir para cualquier cosa excepto ajuste de cuentas que finalmente lo consumió tan completamente como había consumido a sus padres. No hay redención en esta historia, no hay justicia satisfactoria, no hay resolución limpia que permita que audiencia se vaya sintiéndose que el universo moral está en orden. Hay solo el reconocimiento de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunos secretos son demasiado tóxicos para permanecer enterrados, pero también demasiado destructivos para exponer, algunas familias son demasiado rotas para repararse.
La herencia de los Alencastro no fue riqueza o propiedad, sino ciclo de violencia y trauma que se transmitió de generación en generación hasta que finalmente se consumió a sí mismo, dejando solo memoria y advertencia para aquellos suficientemente sabios para prestar atención. Si estas crónicas del Brasil imperial sobre familias devoradas desde dentro por secretos que carcomieron durante décadas, sobre el costo verdadero de mantener apariencias a expensas de verdad, sobre cómo trauma no reconocido se transforma en obsesión destructiva, te impactan, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Cada like, cada comentario, cada historia compartida nos ayuda a continuar desenterrando estas verdades que el tiempo intentó hundir tan profundamente como los cuerpos en lagos oscuros. ¿Crees que la venganza puede traer justicia o solo perpetúa ciclos de destrucción? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, porque recordar no es solo honrar a los muertos, sino aprender de sus errores para no repetirlos. Y la lección de los Alencastro es clara. Ninguna fortuna lavada en sangre puede ser heredada sin costo. Ningún secreto puede permanecer enterrado para siempre y la verdad, cuando finalmente emerge, destruye tanto como ilumina. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia las profundidades más oscuras de la historia brasileña, donde el agua nunca olvida y los muertos nunca dejan de reclamar justicia.